Hoy celebramos el tercer domingo de Cuaresma. Estamos a la mitad de nuestro camino hacia la Pascua. La Cuaresma es un tiempo de liberación, un tiempo de conversión. Las lecturas de este domingo nos dan los medios para una verdadera conversión. Nos dicen lo que tenemos que evitar y lo que tenemos que hacer para no volver a caer en la esclavitud del pecado y tantas cosas que nos alejan de Dios. La primera lectura nos invita a meditar sobre el don de la ley de Dios a su pueblo. En la segunda lectura, San Pablo nos presenta la cruz de Jesús como sabiduría de Dios. Y en el Evangelio, Jesús purifica el templo como signo del nuevo templo que establecerá con su muerte y resurrección. En la primera lectura extraída del libro del Éxodo, nos trae los preceptos que promulgó el Señor para su pueblo. Los mandamientos de la ley de Dios que entregó a Moisés en el monte Sinaí. Es interesante notar que los 10 mandamientos no comienzan con una obligación, sino con el recuerdo de lo que Dios hizo por su pueblo. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud. La acción de Dios en favor de su pueblo es la base de la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Por eso estos mandamientos, lejos de alienar al pueblo elegido, son un signo del amor de Dios. Los 10 mandamientos no son la imposición arbitraria de un Señor tiránico. Son la ley de la libertad. No la libertad para seguir nuestras pasiones ciegas, sino la libertad de amar, de elegir el bien en cada situación. Si revisamos bien los 10 mandamientos, estos son una síntesis del amor a Dios y del amor al prójimo, y contienen exigencias mínimas para que la sociedad funcione debidamente. Los 10 mandamientos se pueden resumir en esto. Ama a Dios que te sacó de la tierra de servidumbre y te creó a su imagen. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el resumen de los 10 mandamientos. Hoy, cuando se piensa en ley, en mandamientos, inmediatamente se nos ocurre pensar en restricciones a la libertad que tanto apreciamos y defendemos. Pero no es así, muy contrario esto a lo que pensamos de los preceptos de Dios. Los mandamientos de Dios no nos salvan de la fuerza destructiva del egoísmo, del odio y del engaño. Nos libran también de las falsas divinidades que sí nos quitan la libertad y nos llevan a la esclavitud. En el Evangelio de este domingo
este evangelio se sitúa al comienzo del ministerio público de Jesús, justo después del episodio de las bodas de Caná en Galilea. Pasamos de Galilea a Jerusalén en el templo para la fiesta de la Pascua. En el templo Jesús, lleno de cólera, expulsa a los comerciantes de palomas, bueyes y ovejas, esparcia las mesas de los cambistas. Sin embargo, este comercio fue muy conveniente porque permitió encontrar en el lugar mismo todo lo necesario para ofrecer sacrificios. Daban un gran servicio para aquellos que venían de lejos y necesitaban lo esencial para ofrecer sacrificio. El templo de Jerusalén era el lugar más sagrado, el lugar sagrado de todo el judaísmo, el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Un lugar al que todo judío debería ir en peregrinación cada año. Pero en un momento el templo no ha hallado cumplido su misión histórica, ser signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por desgracia, el templo se había convertido en el lugar de la consagración de las desigualdades, de las injusticias sociales y del desprecio de Dios. El pobre que solo podía comprar pequeñas palomas fue aplastado por el rico, que él tenía dinero para comprar una oveja o un buey para los más ricos. Entonces, Dios escucharía de acuerdo con lo que recibió. A los grandes hombres un gran reconocimiento y grandes recompensas. Para las pequeñas gentes el mínimo de consideración y pequeñas recompensas. A través de este gesto tan fuerte, Jesús quiere ayudar a sus oyentes y nosotros también a tomar conciencia de que la relación que tenemos con Dios no se basa en nuestras riquezas. Jesús, al expulsar a esta gente del templo, quería la abolición de este tipo de prácticas engañosas que buscan manipular lo sagrado y peor aún lo divino. Pues Dios no está subordinado a la codicia, al utilitarismo ni al sentimentalismo. La actitud de Jesús es ciertamente sorprendente, pero no contradice su evangelio. Se trata, por supuesto, de un gesto de cólera, pero una santa cólera, una noble cólera que a veces nos invade ante las injusticias y las situaciones que siempre deben despertar nuestra indignación. Jesús denuncia la situación para hacer comprender al pueblo el verdadero culto y la forma de relacionarse con Dios. Jesús quiere sacar a la gente de ideas ritualistas que deforman la imagen de Dios, convirtiéndolo en un tirano. Frente al gesto de Jesús, la pregunta que se lo plantea es saber con qué autoridad actúa así.
¿Con qué autoridad puede establecerse como el purificador del templo? Jesús responde a esta pregunta con una parábola sobre la destrucción del templo. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. San Juan da inmediatamente el significado. Habló del templo de su cuerpo. Jesús se identifica al templo cuando habla de la destrucción y reconstrucción del templo, habla de su cuerpo y profetiza de su muerte y resurrección. En adelante, la manifestación de la gloria de Dios se hará en Jesús, la palabra hecha hombre que ha puesto su morada entre nosotros. Por tanto, el lugar de la presencia de Dios ya no es una casa, un lugar. Ahora es alguien, es el cuerpo de Cristo, alrededor del cual se concentra toda la liturgia cristiana. San Pablo escribió a los corintios: ustedes son el cuerpo de Cristo, son el templo de Dios. El templo de Dios es cada uno de nosotros. El templo que necesita ser purificado ahora es nuestro corazón, para que sea digno de la presencia de Dios y no cueva de ladrones. Nuestro corazón debe ser limpiado porque debe ser el lugar de encuentro con Dios, un templo sin reproche, una casa de oración. Por eso nuestro cuerpo debe cesar de ser un lugar de futilidad, de libertinaje, de desorden de todo tipo. El cuerpo como templo de Dios merece un gran respeto. Todos los domingos la palabra de Dios que escuchamos es este nuevo azote de cordeles que Jesús usa para cambiar nuestro corazón y liberar nuestras vidas de todo lo que lo estorba. Que el Señor en este domingo nos ayude a seguir nuestro caminar cuaresmal. Amén. Amén. Amén.